corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Amigos y hermanos, en la escritura, en la palabra del Señor, la palabra padre simplemente se encuentra de una manera abundante. Hay un promedio de 1100 veces, escúcheme, 1100 veces que se menciona la palabra padre. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica cada vez es más difícil encontrar padres en los hogares. Según la oficina del censo, aquí en los Estados Unidos, 24 millones de niños, uno de cada 3 niños ahora viven en un lugar en el que el padre biológico está ausente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante esto!, ¿no? Aquí en esta nación es una estadística, sí, que 24 millones de niños, uno de cada 3 niños vive en un hogar en el cual el padre biológico no está, no existe, no se encuentra. Ahora, incrementar la presencia del padre en los hogares, en la familia, en la vida de sus hijos, obviamente es una de las formas más importantes, iglesia, de abordar esa pobreza material y espiritual de todo país, de toda nación. Y una forma de hacerlo, sabe, es simplemente reiterar, resaltar la importancia de los padres en el hogar, la importancia de los padres en el hogar y la diferencia, obviamente, que él hace. Ahora, casi todos los estudios realizados en ciencias sociales, todos los que estudian el comportamiento humano, todos aquellos que analizan la conducta social, confirman, escúcheme, el día de hoy confirman lo que la Biblia simplemente ya nos ha enseñado de años. Que los padres sí importan. ¿Me escuchó, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Importan los padres en el hogar? Sí importan. Muy bien. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas? Rápidamente, esta semana estuve compartiendo en el programa radial estuve compartiendo temas alusivos también al Día del Padre, y decían de algunas estadísticas de esta nación, y que obviamente no se limitan solamente a esta, sino que se abarca diferentes países. Y fíjese las estadísticas según el Departamento de Salud del Censo de los Estados Unidos. Nos dice que el 63% de los suicidios de jóvenes provienen de hogares sin un padre. ¿Me escuchó? Más de la mitad de los jóvenes que se suicidaron porque el padre no estaba ahí. No necesariamente directo a eso, pero fue un gran factor. El 90%, escúcheme, de todos los niños sin hogar, el 90% que han abandonado su casa son de hogares sin un padre. Todos los que abandonan la casa a temprana edad fue en la mayoría, un 90% de hijos que no vieron la figura paterna. 85% de todos los niños que muestran trastornos de conducta, un trastorno de conducta, el 85%, no el 50%, provienen de hogares donde no está el padre. El 80% de los violadores con problemas de ira provienen de hogares sin padre. El 71% de todos los desertores, aquellos jóvenes que dejan la escuela, que no les gusta estudiar, que no quieren simplemente terminar, provienen de hogares donde no está un padre. El 71%, 75% de todos los pacientes adolescentes en los centros de abuso de droga provienen de hogares sin padre. Escúcheme, 75% de jóvenes que están en alguna institución para poder restaurarse, no poder salir de ese estilo de droga, de vicio sucesivamente, provienen de un hogar donde no estaba el padre. Ahora, investigadores de la Universidad de Colombia descubrieron que los niños que viven en hogares de 2 padres con una mala relación con sus padres son 68% más propensos a fumar, a beber o a usar drogas en comparación con los adolescentes en hogares de 2 padres. El 85% de todos los jóvenes en prisión, escúcheme, 85% de todos los jóvenes en prisión provienen de hogares donde no estuvo el padre.
Y la lista es extensa y la lista está larga. Todavía tenemos una gran lista según las estadísticas. Ahora, ¿qué nos demuestra esto una vez más? La ausencia del padre en el hogar trae consecuencias devastadoras, y nos quiere decir que el padre es clave en la familia y en el desarrollo de los niños. ¿Qué dije, hermanos? El padre es clave en el desarrollo, amén, de los hijos. Ahora, el padre viene a ser una figura de apoyo, de seguridad, de confianza, que permite adquirir al joven a una mayor autonomía e independencia, ¿no? Los hijos aprenden a ser autónomos, aprenden a ser independientes. Ahora, esta autora, Valeria Sabater, dijo, fíjese lo que ella dijo: un padre es alguien que sabe estar presente, escúcheme, ¿sí? Que ama, que cuida y se responsabiliza de aquello que da sentido a su vida, a su familia. Qué interesante. Una vez más, un padre es alguien que sabe estar presente, ¿sí? Que ama, que cuida y se responsabiliza de aquello que da sentido a su vida, a su familia. Entonces, haber sido amado, amada de una forma incondicional por el padre, por el tío, por el abuelo, por el padrastro, por el hermano, la hermana mayor, de alguna manera, o alguna figura masculina, influye notablemente, va a influir, va a impactar en el desarrollo psicológico, en el desarrollo social, en el desarrollo sexual y emocional de los hijos. La figura del hombre en el hogar. ¿Sabe? Dios no puso al hombre para que estuviera como una maceta, no en un corredor. No, Dios puso al hombre para que fuera fundamento, para que fuera base, para que diera dirección y estabilidad. Ahora, esto nos lleva, dijimos, a esta responsabilidad, el poder como hijos de alguna manera reconocer, de alguna manera agradecer, de alguna manera valorizar el trabajo, la labor de los padres que han hecho en nuestras vidas. Amén. Y ese es un compromiso que tenemos como hijos, como hijas el día de hoy. Ahora, Dios nos llama a honrar a nuestros padres. Ahora, ¿por qué lo hará? ¿Por qué honrar? ¿Por qué apreciar a los padres? Bueno, en primer lugar debemos de entender que esto es un mandamiento de parte de Dios. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Porque es un mandamiento de parte de Dios. Y sabe, cuando Dios instituye un mandamiento, hermanos, quiere decir que nosotros somos llamados a obedecer ese mandamiento. Quiere decir que detrás de ello hay fundamento, hay base, y nos vemos nosotros en la responsabilidad de hacerlo. Ahora, el quinto dentro de los 10 mandamientos está registrado en Éxodo capítulo 20 versículo 12, donde nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Qué interesante, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, ¿qué es honrar? Simplemente a papá. Honrar significa respetar de manera visible. ¿Qué significa honrar a los padres, iglesia? Lo acabo de decir, respetar de manera visible. ¿Qué significa? Manifestar delante de papá, delante de la gente que lo rodea, un respeto que es visible. ¿Me escuchó? Eso es honrar. De decir, papá, yo no hablo mal delante de él, no soy grotesco delante de él, no me expreso de una forma degradante al lado de mi padre. A él lo respeto en público y lo respeto en privado. Una de las mejores formas, iglesia, de poder honrar a tu padre es simplemente decirle que estás agradecido por el hecho de que él sea tu padre. Quizás no tienes que traer tantos regalos si no quieres gastar, o no hayas que regalarle a papá. Simplemente el agradecimiento, honrarle, es simplemente agradecerle por decirle: doy gracias a Dios de que tú eres mi padre. Esto va a llenar su corazón. Ahora, ¿qué debemos de agradecer a nuestros padres? Alguien podrá decir, bueno, pastor, pero ¿cuáles razones están detrás de todo ello? ¿Por qué debo yo agradecer a mi padre las diferentes cosas? Bueno, en primer lugar hay que agradecer por trabajar tan duro y ser un proveedor feliz. Amén. ¿Por qué debemos de agradecer a nuestros padres? Por ser un proveedor, ¿sí?,
por trabajar tan duro y ser un proveedor feliz, los papás, hermanos, cumplen una función muy importante al traer el sostén financiero al hogar. Ellos desde temprana hora, hay gente hombres que se levantan a las 3, las 4 de la mañana y a las 11, 12 de la noche apenas se están acostando. Hay hombres que trabajan jornadas de 7 días. Hay hombres, hermanos, que se sacrifican bajo el sol, bajo el hielo, bajo las altas temperaturas. Todo ello, hermanos, muchas veces no lo vemos. Quizás el hijo, la hija solamente ve la necesidad que él o ella tiene. Papá, necesito esto, papá, dame para aquello. Pero no se preocupa en ver a su padre que día con día viene tostado por el sol, viene con llagas en sus manos, viene con algún problema de salud temporal, ¿no? Algo que sucedió por causa del trabajo sucesivamente. Entonces dijimos, hay que darle gracias, ya sea por algunos zapatos, por algunos tenis, algún uniforme de la escuela que gratamente, obviamente, él lo compró. Así que hay que darle gracias a Dios por esa provisión. En segundo lugar, por brindar protección y dirección. Amén. ¿Por qué debemos de darle gracias a papá? Por darnos protección y dirección, hermanos. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ahora, la presencia, escúcheme, de un padre en el hogar es una de las sensaciones de más seguridad para el niño y la niña. ¿Me escuchó? El hecho de que esté papá en casa, puede estar afuera una gran tormenta, puede haber un gran escándalo, puede haber guerra en algún lugar, mas sin embargo el hecho de ver la figura de papá en casa, eso da confianza. Ahora, los hombres son los más apropiados, escúcheme, hermanos, los más apropiados a la hora de enseñar las formas, por ejemplo, inclusive de enseñar al hijo, a la hija, cómo poder defenderse ante las situaciones de la vida. Y no digo enseñarle a pelear, no le digo que sea un violento, le compre una pistola, no, pero enseñarse a defender en la vida, enseñarse a depender de Dios. Yo creo que papá es el que le dice: mi hijo, usted es un varoncito, mi hija, usted es una mujercita, y va a enfrentar la vida, y va a tener valor, y con determinación dele para adelante. Entonces, cuando está papá, el joven o el niño, la niña, va a sentirse segura de ver a papá. Cuando papá llega a la casa, hay calma, estoy seguro. No hay temor en la noche, porque si alguien anda por ahí afuera, alguien anda tratando de robar algo, de entrar, papá es el que va a estar ahí, y papá es violento. Wow. Como aquel que dice: viejo, viejo, ¿verdad? Hay ruido allá afuera, pues ve a ver qué hay afuera, ¿no? Le dice a la mujer, ¿no? Y yo creo que el hombre es aquel que da la cara, aquel que está ahí para dar protección. Entonces, como padre, su papel, dijimos, es proteger, pero también es enseñar a sus hijos sobre la vida. Papá es el que se sienta con ellos, el que continuamente le habla de las diferentes etapas de la vida del joven, de la señorita, y de su propia vida, la propia experiencia de él, para poder animarles, para poder sacarlos adelante. Entonces el padre debe proporcionar orientación familiar en primer lugar, pero también una orientación social del mundo en cual estamos viviendo, también académica. Yo creo que como padres queremos que nuestros hijos, nuestras hijas se eduquen, que les vaya mejor que nosotros. Si no tuvimos nosotros la oportunidad de seguir una carrera, nosotros somos los que animamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a perseguir una carrera, a emprender un negocio, emprender un ministerio, sucesivamente. Somos los hombres, amén. Y obviamente dijimos a nivel familiar, a nivel social, a nivel académico, a nivel también espiritual. Tercer lugar, ¿por qué debemos agradecer a nuestros padres? Por ser un motivador en tu vida, amén. ¿Por qué debemos de dar gracias a nuestros padres? Por ser un motivador en tu vida. Y dijimos una vez más, los padres debemos de estar conectados con Dios, hermano. Los padres debemos de ver la vida de una forma totalmente diferente. Y una vez más, aunque muchos padres el día de hoy rehúsan
asumir la responsabilidad, qué triste es que los padres no cumplan con esa responsabilidad. Esa hombría, esa paternidad que Dios les da. Es muy vergonzoso, muy penoso que dejemos nuestros hijos, nuestras hijas a la suerte, por así decirlo, o a la dirección de mamá. Eso no se vale. Ahora, por la confianza que brindan los hijos, obviamente, entre padres e hijos, los padres se convierten en la persona de más influencia en su vida. ¿Me escuchó, hermanos? No es la madre, es el padre el que ejerce la mayor influencia en la vida del hijo y de la hija. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! Obviamente el niño, por ejemplo, desde que está en gestación, aquel bebé, los 9 meses y luego que nace, está pegado a la vida de mamá al 100%, desde que nace a los 3 años, y luego llega una etapa en la cual va desarrollándose. Pero ya cuando el niño, la niña, llega a una etapa de 12, 13 años, ahora cambia su enfoque de estar tan pegado a mamá, ahora busca a papá, ahora ve la figura paterna, ahora lo sigue, ahora quiere aprender de él, y esto es sano, esto es bueno, amén. No trate como mamá manipular a los hijos y tenerlos usted. Diga, ahí está papá, vayan con él, salgan, ayúdenle a cortar el pasto. No es que yo quiero estar contigo aquí adentro, aquí en el clima, ¿no? No, vaya con papá, ayúdele a cortar el pasto, ayúdele a lavar los carros, ayúdele a limpiar por ahí la casa sucesivamente. Esto es sano, esto es bueno, es benéfico. Entonces el papá viene a ser la máxima influencia en la vida de los hijos, por tanto la máxima fuente de inspiración. ¿Escuchó? ¿Cuál es la máxima fuente de inspiración? No es mamá, es papá. Por eso sepamos hacer nuestro trabajo bien. Por esta razón, los padres deben ser las personas que más motivan a sus hijos. Ahora, lamentablemente dijimos, a veces las madres son las que más motivan, pero nosotros debemos de estar ahí para desarrollar el potencial de nuestros hijos. ¿Sabe ahí la historia de este hombre que llegó a ser un gran científico, Thomas Edison? Se dice que cuando él era pequeño e iba a la escuela primaria, en una ocasión el director le dio una carta cerrada y le dijo: dale esta carta a tus padres, no la abras. Este hijo llegó con su mamá, le entregó la carta y dijo: ¿qué es esto? Dice: me la mandó el director que te lo entregara. La mamá lo abrió y fíjese lo importante de saber que la labor que tenemos como padres de ser inspiración para nuestros hijos. Este ejemplo es un ejemplo impresionante. Dice que la mamá abrió la carta y cuando la estaba leyendo empezó a llorar. Aquel hijo le dice: mamá, ¿qué pasó? ¿Qué dice la maestra? Y aquella mujer con lágrimas en sus ojos dijo: mi hijo, la maestra dice que tú eres una persona muy imperativa, que eres una persona muy capaz, y que realmente en esta escuela no hay el personal indicado para poder enseñarte, porque tú eres una persona más brillante, que te mueva a una escuela donde haya maestros más capaces. Aquel niño se alegró y lo movieron de escuela. Cuando pasaron los años, muere la madre de Thomas Edison. Dice que él, cuando fue a la casa de sus padres a ver qué habían quedado de mamá, los recuerdos, las fotografías, los libros, encontró la carta que le había dado el director de su escuela. Él va y la abre y empieza a leerla. Y le llamó la atención, hermanos, que al leerla, lo que nunca le fue permitido hacer, decía la carta: señor fulano de tal, quiero decirle que su hijo simplemente no tiene las capacidades para estar en esta escuela. Él le falta mucha formación. Lamentamos decirle que necesita dirigirlo a otra institución donde puedan ayudarlo, porque está muy atrasado en su escuela. Thomas Edison, hermanos, llegó a ser uno de los científicos, de los genios más capaces de toda la historia. ¿Entendió usted, hermano, la carta? ¿Qué decía la carta? Su hijo es un ignorante. Su hijo no es capaz
mándelo por favor a tomar clases especiales. Pero eso le dijo ella a su hijo. No, dice, ¿qué dice mamá? Ella con lágrimas en sus ojos le dice, ¿qué dice mamá? Que tú eres ¿qué dice? Chico muy inteligente, muy capaz, que aquí en esta escuela no hay el personal para poder enseñarte, que busque una mejor escuela. Fíjese las palabras, hermanos, de una madre impresionante que cambiaron el rumbo, el destino de un hombre. Ahora, lamentablemente, de alguna manera no, de alguna forma nos hubiera gustado que las palabras hubieran sido ¿de quién? De papá y no de mamá. ¿Me escuchó? El padre ausente. ¿Por qué la carta la recibiría mamá? No sabemos. ¿Por qué la carta llegó a ella y ella tomó esa decisión? No lo sabemos, obviamente Dios obró en ello, pero dijimos, los padres son aquellos que de alguna manera están para motivar a la familia. Cuarto, por las diferentes enseñanzas que nos dan. Del padre aprendemos no solamente a manejar una bicicleta, a jugar un deporte, no, para nada. De él aprendemos a tener una autoestima correcta. Papá es el que nos va dando el temple en nuestra formación. Cuando somos niños, vemos películas, vemos caricaturas, todo eso va influenciando nuestra persona. Pero no hay nadie más que como el padre que nos va a ir diciendo, oiga, mire, usted puede hacerlo, usted no tiene que tener miedo a esto, usted tiene la habilidad para aquello. ¿Cuántos de ustedes platican con sus hijos, con sus hijas sobre diferentes temas, y más desde que son pequeños, y cuando van a la adolescencia sucesivamente les dedicamos un tiempo y somos aquellos que continuamente estamos dándole las enseñanzas? Les enseñamos a soñar, les enseñamos a perseguir sus sueños, les enseñamos a decir que hay un Dios todopoderoso que está con ellos, con ellas, que no hay limitaciones, que pueden encumbrar, que pueden llegar a hacer todo lo que Dios ha deseado. ¿Está conmigo en esta hora? Una vez más, y este trabajo no es de mamá, hermanos, este trabajo es de papá. Sentarse con el hijo, con la hija, decir, papá, no puedo con estos exámenes de la escuela, papá, no entiendo esto, papá, no puedo. Usted puede, mi hijo, usted puede, mi hija, usted tiene el potencial. Sucesivamente, como padres que amamos a Dios, debemos de saber, hermanos, que cuando hay imposibilidades y que hay hijos, hijas que batallan para el aprendizaje, recuerde a quién Dios servimos, a un Dios sobrenatural, que para Él no hay nada imposible. Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor por ello? Entonces dijimos, de Él aprendemos, del Padre, a valorizarnos, a tener una mayor autoestima, también a cómo perseguir una carrera, una vocación. Y recuerde, la mejor formación, hermanos, financiera que puede tener un joven, una señorita, no la va a encontrar en la escuela, no la va a encontrar en los libros, la va a encontrar de papá. Escúcheme bien, amén. Hoy nos damos cuenta que desde siempre, hermanos, el asunto financiero es de óptima importancia. No podemos decir, quiero disfrutar la vida, quiero seguir esto y lo otro, y no contar con las finanzas. Un problema financiero, hermanos, en un hogar crea mucho estrés, crea mucha desventaja, crea mucha situación adversa. Por lo tanto, como padres, en primer lugar, debemos aprender, escúcheme bien, aprender cómo hacer dinero, cómo ser buenos administradores, cómo poder generar, cómo poder invertir, cómo poder tener un ahorro. Es triste, hermanos, que muchos hogares están batallando el día de hoy, que apenas completan en el mes para poder pagar la renta, para poder pagar la hipoteca, poder pagar lo demás. Están al día, están al día. Toda esa escuela, hermanos, usted quiera o no quiera, esa escuela la están tomando sus hijos. Pero una vez más, ¿cuántos queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que nosotros financieramente hablando? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando crecieron tuvieron necesidades económicas? ¿Cuántos vivimos con limitaciones impresionantes? Que muchas veces no nos gusta tocar, hermanos, esa área, pero queremos que nuestros hijos pasen lo mismo que pasamos nosotros. No. Ahora, el día de hoy, ¿cuántos se consideran padres exitosos financieramente hablando? 1, 2. Hermanos, es toda una vida, una carrera. Ahora, si nosotros, lo que usted gane, ¿cuántos queremos que nuestros hijos ganen quizás el doble, el triple de lo que nosotros hacemos el día de hoy? Amén.
Amén. Y que logren algo en la vida, que sean emprendedores, como dije, que no tengan que andar pidiendo, que no anden siempre batallando sin dinero. No, que sean personas, hermanos, que tienen buena estabilidad financiera. Una vez más, esto no viene de mamá, porque muchas veces mamá trabaja en casa. Muchas veces mamá no es la que sale a ganar el pan, no es la que sabe cómo generar dinero, pero el recomendado a poder generar dinero son los varones. Por lo tanto, como padres debemos de enseñar a nuestros hijos, y aun cuando les compramos algo, aun cuando les damos un dinero a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, nuestros niños, vamos a enseñarles a valorar ese dinero. Hay un problema, hermanos, que muchas veces nosotros no tuvimos nada, y esto los que estudian la conducta de las personas nos dicen que hay una alta tendencia de poder o querer darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Pero tenga mucho cuidado, porque debemos de enseñar a nuestros hijos a valorar también las cosas. Nada es gratis en la vida. Debemos enseñarles el valor de las cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana, en vez de crear jóvenes señoritas que sean buenos para las finanzas, vamos a crear unos gusanitos que no van a saber absolutamente nada, porque todo les dio papá y mamá. Enséñeles el trabajo. Es triste que usted tenga que andar afuera cortando el pasto, cortando el árbol, y los hijos regordos, regorditas viendo la tele en el aire, y usted apenas puede caminar, ya sea mamá y papá, y los chamacos viendo los juegos de video sucesivamente. Sáquelos a solear también. A veces están tan claros ya que no agarran color, porque están más metidos en el clima y no quieren ir a nuestros países. Papá, mamá, es que está muy caliente allá. Sáquelos, que se asoleen, que suden. Amén. Enséñeles el valor del dinero. Y también por ser un modelo a seguir, hermanos. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Papá viene a ser el primer modelo en que se fijan los hijos a seguir, hermanos, y esto es de suma importancia. Se dice que el primer amor de una hija no es el primer chamaco que aparece por ahí. El primer amor de una hija es su padre. ¿Escuchó? Es el primer ejemplo del amor de un hombre hacia una jovencita. Y también se nos dice que el primer héroe de su hijo no es Superman ni Batman. El primer héroe es papá. Y no usa capa y no vuela, pero es el gran héroe. ¿Sí? Es el gran. Vamos, apláudale al Señor. Con Adriel, mi nietecito, hermanos, por alguna razón, ¿verdad? Él, siempre que lo voy a saludar, él agarra mi brazo derecho y me dice, tuta, me dice, su abuelo no, dice strong, y me levanta el brazo. Tuta strong, dice. O sea, mi abuelo está fuerte, y me levanta el brazo. Eso ya es desde muy pequeñito, hermanos, desde muy pequeñito, me agarra el brazo y me lo levanta. Para él, yo soy el abuelo fuerte, grande. El día de mañana, obviamente, él va a estar más grande y va a decir, mira el abuelo tan chiquillo que estaba, ¿verdad? Pero ahorita, su abuelo es fuerte. Entonces dijimos, una vez más, hermanos, para el hijo, el mejor héroe no es el de la serie, el de la televisión, sino es papá. Entonces, usted lo sepa o no, esté consciente o no, usted tiene una influencia directa o indirecta sobre sus hijos. Varón, sus hijos están viendo, ¿sí? Ellos van a aprender lo bueno o lo malo suyo. Eso es lo que me preocupa cuando vemos hombres, padres de la iglesia que actúan de una forma incongruente. Esto me entristece mucho, de ver padres indiferentes que creen que no traen consecuencia la forma que ellos conduzcan su vida. Independientemente, dijimos,
nuestros hijos van a tratar de imitar. Ellos imitan cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo caminamos y nuestro comportamiento también. Entonces un buen padre imita a Dios, su Padre Celestial. Efesios 1, 1 al 2, Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Entonces, como padre, debes de adorar a Dios, debes de tener a Dios en el centro de tu vida. Ese es un principio de vida que te va a permitir, obviamente, dejar un buen legado para que tu hijo o tu hija pueda también tener la imagen del Padre Celestial a través tuya. Hoy el mundo está mal y lamentablemente muchos jóvenes, señoritas, que el día de ayer estaban en una iglesia, el día de hoy viven allá afuera como el mundo. No hubo un cambio, no hubo nada. Quizás papá falló, quizás papá no fue congruente, quizás papá no hizo el trabajo. Y ya para cerrar, hermanos, debemos de entender que ¿qué es lo que produce el agradecimiento en los padres? Va a animar a papá. Amén. El agradecimiento en los padres, ¿qué va a ocasionar? Va a animar a tu papá si él está decaído. Todos queremos de alguna manera sentirnos orgullosos del trabajo que hemos hecho. Y cuando nadie nos reconoce el trabajo, nos vamos a sentir mal. Y el trabajo de la familia, hermanos, es un trabajo arduo, un trabajo que se debe valorar. Por lo tanto, cuando el hijo, la hija le dice a papá, gracias por el trabajo que has hecho en mi vida, gracias por ello, esto va obviamente a animar a tu papá. En segundo, va a mejorar tu relación con papá. Muchos adolescentes, especialmente en la adolescencia, hermanos, muchos se rebelan en contra de papá. ¿Por qué? Porque el joven quiere ir con sus amigos, quiere venir a altas horas de la noche, quiere empezar a tomar, quiere empezar a fumar, quiere empezar a vivir la vida. Entonces obviamente el papá cristiano no le va a dar, hermanos, el privilegio de que el diablo los zarandee. Amén. Y va a crear un conflicto, Entonces papá muchas veces se vuelve enemigo de los hijos y los hijos del padre, ¿sí? Entonces cuando tú como hijo vas y le agradeces a tu padre, la relación con él puede mejorar y puedes traer sanidad interna, inclusive si tu papá ya no vive, ya falleció. Cuando tú de alguna manera te das cuenta de los errores que hizo y lo que afectó en tu vida, pero tú te sobrepones a todo ello, va a traer sanidad y eso va a fortalecer tu propia familia si ya eres padre, de una manera importante. Hermanos, y no nos olvidemos también de honrar por último a nuestros padres espirituales. ¿Me escuchó? La situación de la paternidad espiritual ha sido muy debatida entre los círculos cristianos, ha habido mucho abuso, pero por otro lado ha habido mucha indiferencia. Debe haber un margen no céntrico en que valoremos también la paternidad espiritual. Entender que los padres influyentes llegan a nuestras vidas de diferentes formas. Puede ser el padre biológico, pero también puede haber aquellos hombres de Dios que marcaron nuestra vida, que se interpusieron ahí en esa brecha y nos guiaron a un mejor destino. Si bien todos tenemos un padre biológico, muchos de nosotros también tenemos a otro hombre que nos ha moldeado, que ha formado nuestras vidas de una manera significativa. Y estos son los pastores, estos son los ministros, estos son los hombres de Dios que continuamente te están guiando para que no te pierdas, que te están aconsejando, que están velando, que día con día te están dando las herramientas para que tu vida sea productiva. Yo creo que no tenemos que tener quizás el padre biológico en todo el sentido de la palabra el que nos va guiando. Podemos tener una figura paterna espiritual que nos guía. Se nos dice que el expresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, hermanos, él se enteró a los 12 años que él era adoptado. No sabía que no era hijo biológico. A los 12 años, cuando los padres adoptivos le dicen que él no es hijo biológico, pensaron que eso iba a afectar su estado anímico y dijo, no, ningún problema.
ellos han estado conmigo, ellos son mi mejor ejemplo. Entonces, para nada afectó esa relación. Ahora, el apóstol San Pablo llama a varios hombres en la Biblia sus hijos, y una clara referencia a esa estrecha relación. Por ejemplo, él se refirió a Timoteo varias veces como su hijo. En 1 de Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo no era hijo biológico, hermanos, de Pablo. Amén. Pero aquí describe claramente: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo, también 2:1, dice: tú pues, hijo mío, una vez más le dice, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. A Tito también llamó mi verdadero hijo en nuestra común fe, en Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común, gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan continuamente, hermanos, se dirige a los seguidores de Cristo como aquellos hijos. Fíjese lo que dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Juan 1:4 dice: no tengo mayor gozo, dice Juan, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y no estaba hablando de sus hijos biológicos, pero estaba hablando de sus hijos espirituales. Así que tenemos un compromiso aún con nuestros padres que nos nutren de la palabra. Hay tantos hijos rebeldes, hay tantos hijos ingratos dentro de la familia biológica, tantos hijos que no honran a sus padres, literalmente, no los visitan, no les hablan, no los estiman. También dentro de la iglesia hay hijos que no honran a sus padres espirituales, que quizás sacan provecho, pero no son para honrarlos. Y yo creo que este es un punto muy importante, saber que hay alguien que quizás afecta más nuestro destino espiritual que nuestros mismos padres biológicos, que son nuestros padres espirituales, que una vez más nos están equipando para la vida eterna. Hónrelos de la misma manera, respételos en el nombre del Señor. Póngase de pie en esta hora. Vamos a hablar con Dios. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no tiene a ese Padre en su corazón, es el momento de hacerlo. Padre bueno, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. Gracias, Dios, porque tú nos instas en tu palabra a honrar a nuestros padres. Sabemos, Dios, que la familia está establecida por ti, pero nos damos cuenta que también la familia no es nada fácil para llevarla, para sacarla adelante. Padre amado, gracias te damos porque tú, dentro de los 10 mandamientos, tú incluiste la honra a los padres. ¿Por qué sería? ¿Qué hay detrás de todo ello? Nos damos cuenta, Señor, que hay motivos muy fuertes, razones que solamente, Señor, tú sabes desde antemano, ya sabías lo gran necesario, lo gran de utilidad que sería el Padre. En esta hora, Señor, mira aquellos que quizás han batallado, Padre, con la paternidad. Aquellos, Señor, que quizás no tuvieron jamás un ejemplo en el hogar a seguir, y que el día de hoy que son padres, pues están batallando, están ausentes del hogar, no están involucrados en la formación de los hijos. Pero tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios redentor, eres un Dios compasivo. Y en este momento, Señor, toca, alimenta, renueva el corazón, Dios, de aquellos padres que quizás no han hecho lo correcto, pero que puedan entender que siempre hay un lugar donde comenzar. Y ese lugar es este lugar. Es
Ese tiempo es hoy. Renueva la fe de aquellos padres, Señor. Provoca en ellos un interés, Dios, por seguir haciendo el trabajo que tú nos has encomendado y hacerlo bien. Aquellos padres que han sido olvidados, aquellos padres que no han sido valorados, te pedimos que tú los fortalezcas. Te pedimos que tú los ayudes, que tú traigas sanidad, que traigas restauración, que traigas ayuda, y que venga, Señor, una nueva brisa a poder consolarlos. Y que cada uno de nosotros, Dios, aprendamos la honra. Aquellos que todavía tienen sus padres, que aprendan a valorarlos. Entender que no son perfectos, pero son aquellos que representan autoridad, aquellos que representan equilibrio, y aquellos padres, Dios, que simplemente no han hecho bien el trabajo, que puedan, Señor, ser guiados. El día de hoy, Señor, pueda ser resaltada la figura paterna. Que el día de hoy nos preocupemos más, Señor, por ser mejores ejemplos. Que el día de hoy, Señor, sepamos que somos la mayor influencia para el hijo, para la hija. Que lo que hagamos, Señor, hagamos bien, tendrá una consecuencia eterna. Que lo que hagamos mal habrá una consecuencia. Dios, que seamos congruentes, que nos ayudes a hacer buenas decisiones, a dejar un legado. Que el tiempo, Señor, que podamos estar en esta vida como padres, podamos esforzarnos cada día, Señor, por mostrar a nuestros hijos un buen carácter, una buena disciplina. Que nuestros hijos puedan sentirse orgullosos de nosotros como padres. Cuida, Señor, a cada padre en esta mañana. Que seamos una generación de hombres, Dios, valientes. Que no dejamos la suerte, Señor, de la familia a la casualidad, sino que provocamos que la familia sea bendecida. Que nuestra morada, nuestra casa, que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestros nietos y nuestros bisnietos, Señor, puedan estar resguardados por la oración, por la conducta, Padre, de un Padre que estuvo ahí, un Padre que estuvo presente, un Padre que cambió su generación, un Padre que amó a Dios de una manera impresionante. En el nombre de Jesús, que todos los padres, Dios, podamos sentirnos orgullosos, privilegiados del llamado que tú nos has hecho. De la misma manera, enséñanos, Señor, a honrar, a respetar, Dios, a agradecer a nuestros padres,